7 de la mañana, 43 minutos. Fedesarrollo está lanzando un nuevo índice de incertidumbre de la política económica en Colombia. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los oyentes. ¿Qué es esto del índice de incertidumbre de la política económica en Colombia? Suena muy interesante. Bueno, Luis Carlos, pues muchas gracias. Mire, esto es un índice que pretende, como su nombre lo indica, tratar de cuantificar el tamaño de la incertidumbre en la política económica. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando se discute una reforma tributaria, cuando hay problemas o inquietudes sobre la evolución de la tasa de cambio. Esta es una metodología, hay que decirlo, internacional. Resulta de un trabajo que hicieron algunos autores en el 2016, 3 autores que publicaron un documento académico, y ellos empezaron con esta medición para el caso de Estados Unidos hace ya 8 años. Ha sido muy útil para tratar justamente de medir cuál es el impacto de la incertidumbre en la política económica en variables macroeconómicas como el crecimiento económico, como la inversión, como el empleo. En ese esfuerzo inicial de estos autores, el apellido de estos 3 autores son Baker, Bloom y Davis. Ellos iniciaron y extendieron este trabajo para el caso de Francia, Italia, el Reino Unido, luego también con Japón y más recientemente en América Latina para el caso de Brasil, Chile y México. Y nosotros pues consideramos que esta metodología, dado que ya está aprobada, podría ser utilizada también para justamente cuantificar la incertidumbre en la política económica, algo de lo que se ha venido hablando muy frecuentemente, como ustedes lo saben recientemente. ¿Cómo se hace esta metodología? Básicamente lo que hace la metodología es crear un algoritmo en donde se hace un barrido de noticias en donde justamente se menciona la palabra incertidumbre, pero a la vez tiene que estar relacionado con noticias económicas, digamos, lo que acabo de mencionar, temas de reforma tributaria, política fiscal y demás, y con base en eso, digamos, se trata de medir y cuantificar el número de noticias relacionadas con la incertidumbre. ¿Y cómo está el medidor hoy por hoy en Colombia? Pues mire, los resultados, Luis Carlos, fueron bastante interesantes porque lo que hicimos fue hacer estas mediciones en lo corrido del siglo XXI. No tuvimos todavía la información para hacerlo más hacia atrás y ojalá podamos hacer eso hacia adelante. Pero por ahora, con la información del siglo XXI, lo que encontramos es que hay un aumento muy importante de la incertidumbre en la política económica luego de la pandemia. Entonces, lo que hicimos fue hacer un promedio de las noticias de la incertidumbre en la política económica en el periodo 2000 y 2019, como para entender cómo ha sido el comportamiento luego de ese periodo. Y lo interesante que encontramos es que en ese periodo, estamos hablando de prácticamente 24 años de historia reciente, el año de mayor incertidumbre en la política económica fue el 2022, en donde en promedio tuvimos más o menos casi 2.7 noticias de incertidumbre, más que en el periodo 2000 a 2019. Y de forma interesante lo que encontramos es que el segundo año de mayor incertidumbre en la política económica fue el 2023. Así que los años recientes han estado caracterizados por un aumento muy importante de la incertidumbre de acuerdo con esta medición, la metodología. Ahora bien, Luis Carlos, esto lo que hace de alguna manera es cuantificar pues justamente lo anecdótico. Ustedes saben muy bien que se ha hablado del aumento de la incertidumbre, algunas decisiones de política económica, sectoriales y demás. Y esto justamente permite pues entender, bueno, qué tanto ha aumentado en términos relativos y si esto puede, digamos, generar una percepción de qué tan relevante es la incertidumbre desde el punto de vista de las decisiones en la economía, de los agentes privados en la economía colombiana. Doctor Mejía, la economía está llena de indicadores y obviamente usted con base en esto la mide. Todo lo que no se mide no mejora, o es una forma de mirar si las cosas van mejorando o empeorando. ¿Cuál es el objetivo de este índice? ¿Cómo se espera de que alguien que lo vea tome medidas? Pues mire, Fernando, lo útil de este indicador, ratifico, es que permite cuantificar esto anecdótico, esta historia de cuánto es la incertidumbre, si ha aumentado o se ha venido bajando por un lado,
y por otro lado puede, como usted bien lo menciona, servir como un insumo para los hacedores de política económica. Estamos hablando no solamente del gobierno nacional, sino también del Banco de la República y las demás instituciones que hacen parte de la arquitectura económica del país. Obviamente lo que está detrás de esto tiene que ver, ratifico, con decisiones de ese tipo de instituciones económicas. Y a veces hay cosas más externas. Entonces, este indicador lo que le permite entender a usted también es si los movimientos de la incertidumbre provienen de factores externos o de factores internos, o una combinación de las dos. Por ejemplo, en el indicador encontramos que un aumento muy importante de la incertidumbre provino justamente del periodo de la pandemia. El tercer año de mayor incertidumbre en la política económica luego del 2022 y 2023 fue el 2020. Ahí realmente no hay mucho que hacer. Esto fue un choque externo en donde los tomadores de decisiones de política pública pues simplemente trataron de tomar medidas para justamente disminuir los efectos del choque. Pero más recientemente el aumento en el indicador de incertidumbre coincide, por ejemplo, con el aumento en el riesgo país. Entonces, esto es útil para decirle al hacedor de política pública, ojo, porque hay un aumento importante en la incertidumbre, y lo que conviene en esta coyuntura entonces es tratar de mantener unas reglas de juego claras, de dar luces sobre el cumplimiento de todas estas reglas para disminuir la incertidumbre. ¿Por qué eso es importante? Ratifico. Porque cuando inicialmente los autores sacaron este trabajo hace 8 años, mostraron que el aumento en la incertidumbre conduce a reducciones en la inversión, a reducciones en el empleo y a reducciones en el crecimiento económico. Así que estos indicadores son útiles y complementarios para entender justamente hacia dónde debe virar la política económica del país. Doctor Luis Fernando, gusto saludarlo, es Juan Lozano. Parto del supuesto de que esto es hecho con mucho rigor, como siempre, y de lo que usted nos acaba de decir. ¿Se acuerda de los silogismos? Dígame si este silogismo es correcto. Premisa mayor. El año de mayor incertidumbre es el 2022, por encima de la pandemia. Segunda premisa. Petro llegó al poder en el 2022. Conclusión. Si la mayor incertidumbre fue en el 2022 y Petro llegó al poder en el 2022, un generador determinante de incertidumbre es Petro. ¿Es correcto este silogismo? Hola Juan, buenos días. Pues mire, nosotros hemos venido desde ese desarrollo hablando del comportamiento de la inversión. Usted sabe muy bien que la inversión ha tenido en los últimos 5 trimestres, estamos hablando de la segunda mitad del 22, con el año completo del 23 y el primer año del 24, una caída. Cuando nos preguntaban los analistas, los periodistas, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la inversión? Nosotros mencionábamos 2 factores. Uno, los efectos negativos de las reformas tributarias del 21 y del 22, que aumentaron el costo de uso del capital. Cuando usted aumenta el costo de la inversión, pues naturalmente se reduce la inversión y eso es una parte de lo que estamos viendo. Pero nosotros también hemos dicho, ojo, el otro elemento importante en esto, y no teníamos forma de cuantificarlo, y ahora sí, es un aumento en la incertidumbre. ¿Producto de qué? Producto de decisiones de política económica del actual gobierno que han generado justamente ruido en algunos sectores. Y yo mencionaba 3 particulares. Los efectos de la incertidumbre en el sector minero energético, los efectos de la incertidumbre en el sector de la infraestructura, por ejemplo, con la decisión de no aumentar los peajes, y los efectos de la incertidumbre también, por ejemplo, en el sector de la vivienda, cuando se cambia el mecanismo de focalización y eso genera una gran cantidad de desistimientos. También mencionábamos los efectos de la incertidumbre alrededor de reformas inconvenientes, como la reforma laboral o la reforma de salud. Así que el silogismo, por supuesto, tiene detrás unas explicaciones muy claras y muy precisas sobre decisiones de política económica que ha adoptado el gobierno Petro, que naturalmente se han traducido en un aumento de la incertidumbre y que tienen consecuencias en términos de las decisiones de inversión por parte de los agentes privados. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. El doctor Luis Fernando Mejía, muchas gracias. Muy interesante este informe de incertidumbre política en Colombia. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Tal vez aprovecho para mencionar que este informe lo vamos a estar publicando mensualmente para que nutramos la información en la política económica y podamos mirar cómo está moviéndose la incertidumbre. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Por supuesto, 7:53.